Hola a todos y todas, vamos a ver en este video la unidad de torque. Vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada y nada, básicamente recordarles que el torque, nosotros ejercemos un movimiento de torque cuando queremos hacer rotar cositas. Ya se parece mucho a cuando usábamos en dinámica las leyes de Newton. Es un proceso análogo y de hecho vamos a ver que se pueden complementar ambas ecuaciones, pero en vez de tener que los cuerpos se mueven, cambian de posición, como lo veíamos en dinámica, los cuerpos estarán rotando. Entonces, para eso el torque vamos a recordar siempre que es un vector y es el producto cruz entre el brazo de torsión y la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Ya? El brazo de torsión se mide desde el pivote, de donde yo estoy midiendo el torque, hasta donde se está aplicando la fuerza. Otra cosa importante de mencionar, que para tener en cuenta, considerando que el torque es un producto cruz entre dos vectores, el sentido de la dirección de este producto va a seguir la regla de la mano derecha. Y la gracia de esta regla es que es muy fácil de utilizar. En general ustedes tienen que, o sea, mi recomendación, como yo lo hago con la regla de la mano derecha, es que pongo mi manito en la dirección donde va el brazo de torsión y los dedos apuntan hacia donde va la fuerza. Entonces, por ejemplo, si mi brazo de torsión está horizontal y mi fuerza apunta hacia arriba, mis dedos van a apuntar hacia arriba y mi dedo gordo va a ser el que me indica el sentido y la dirección del torque. En este caso sería en un plano que sale, y si sale, por ejemplo, podría decir que es positivo, y en el caso contrario, que yo tengo un brazo de torsión horizontal y la fuerza va hacia abajo, el vector estaría entrando. ¿Ya? Ya, entonces, un mini resumen, el torque es el producto cruz del brazo de torsión, cruz fuerza, y en el caso del equilibrio vamos a tener que la sumatoria de torque va a ser 0, ¿ya? Un equilibrio estático. Ese es todo el resumen de la primera parte. Entonces, bueno, nos vamos directo al problema 1, donde me dicen que tengo una barra que está en diagonal. La barra tiene un pivote en un punto que está a una distancia L tercios, desde uno de los extremos de la barra. La barra se distancia del suelo de uno de los extremos por B y el otro extremo A. La barra tiene un largo total L. ¿Ya? Y a esta barra nosotros le aplicamos una fuerza vertical hacia arriba en el extremo de la derecha. Y me preguntan cuál tiene que ser la fuerza para que esto se encuentre en un equilibrio estático. Es decir, que la sumatoria de fuerza sea 0 y la sumatoria de torque también sea 0. Entonces, al igual que en dinámica, hacemos un DCL. Para la barra primero escribimos todas las fuerzas. En este caso vamos a tener la fuerza peso, que va a estar justo en el centro. Vamos a tener una fuerza normal, ¿cierto?, en el pivote. Y vamos a tener la fuerza F, que está vertical hacia arriba. Y acá yo medí este ángulo alfa para poder calcular las componentes que voy a tener en cada eje. Pero como alfa no lo conozco, voy a hacer Pitágoras para poder conocerlo. Tengo un triángulo rectángulo que yo sé que el largo de la barra vale L y uno de los catetos mide A menos B. Y entonces sé cuánto puede valer el otro cateto y así usar las funciones trigonométricas para conocer el valor de alfa. Yo puedo calcular el seno y así con todo el resto de las funciones trigonométricas que quiera. Ya, entonces acá voy a dibujar de nuevo la barra con todas sus fuerzas para poder escribir las ecuaciones de torque. Dibujo la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza F. Y escribo el torque que me provoca acá, la fuerza normal. Como actúa justo en el pivote, justo desde donde yo voy a medir el torque, esa fuerza no me va a ejercer torque. Entonces su torque de la fuerza normal va a ser igual a 0. Ahora el torque de la fuerza F va a ser el brazo de torsión, que en este caso sería L menos L tercios. Acuérdense que ese cachito vale L tercios. Cruz F. Ya, para saber cuánto vale este producto cruz, yo voy a dibujar acá un eje imaginario, un eje vertical, un horizontal, y voy a dibujar otro eje corrido en un ángulo alfa. ¿Ya? Como estos están perpendiculares, entonces yo sé que uno por medio me vale alfa. Este truquito lo aprendimos en dinámica, se los puedo enseñar de nuevo en la ayudantía. Y acá voy a dibujar mi fuerza F vertical.
Y yo voy a querer descomponer esta fuerza, porque si vemos bien el brazo de torsión está en diagonal. Entonces yo voy a descomponer mi fuerza tal que una componente me quede sobre el brazo de torsión y la otra me quede perpendicular a ella. Y si recordamos el producto cruz, a mí me interesa la componente perpendicular. Así que me va a interesar esta fuerza que yo acá nombro F1. Como es la que está pegadita acá al ángulo alfa, yo voy a usar el coseno, ¿ya? Entonces me queda L menos L tercios por F por el coseno de alfa, ¿ya? L menos L tercios va a ser 2L tercios por F por el coseno de alfa, ¿ya? Y vamos a ver qué sentido tiene. En este caso la fuerza me hace girar la barra hacia la izquierda, entonces me queda como que sale ese torque. Ahora vamos a ver el torque que hace el peso y nuevamente vamos a tener la fuerza, el brazo que va a medir L tercios menos L medios, cruz el peso. Y hacemos exactamente lo mismo, voy a dibujar mis ejes, uno vertical, uno horizontal y uno corridito en alfa. Y voy a dibujar la fuerza peso y nuevamente voy a descomponer tal que una me quede perpendicular al brazo de torsión. Ya, en este caso también voy a tener que usar el coseno de mi ángulo, porque recordemos que queremos que esté perpendicular al brazo de torsión. Entonces me queda L sextos por mg por coseno de alfa. En este caso esta fuerza me hace girar mi barrita hacia la derecha, entonces entra mi vector torque. Entonces yo puedo escribir ahora la sumatoria de torques como el torque que hace F menos el torque que hace mg, porque tiene sentido contrario y los iguala a 0. ¿Ya? Entonces la sumatoria de torque va a ser 2 tercios de L por F por el coseno de alfa menos L sextos por mg por el coseno de alfa, y todo eso igualado a 0, ¿verdad? Se me van los cosenos, así que ni siquiera necesitaba calcular el ángulo. Se me va a L y me queda 2F tercios, va a ser igual a mg sextos. Y de aquí puedo despejar F fácilmente. En la parte B me preguntan cuánto puedo mover el pivote tal que aplicando la misma fuerza siga teniendo equilibrio. Entonces voy a suponer un delta L y voy a escribir mis mismas ecuaciones, simplemente que ahora le voy a sumar este delta L, que es este pedacito que se mueve. Y ahí escribo mis ecuaciones de torque nuevamente, y como es la misma fuerza, yo puedo reemplazar F, ¿verdad? Por lo que encontré anteriormente. Entonces hago el mismo procedimiento, los productos cruces me van a dar iguales, entonces simplemente reemplazo. Acá reemplazo F por mg medios y menos lo que es L sextos más delta L por mg por el coseno de alfa. Y todo esto lo igualo a 0. Desarrollamos un poquito más para poder despejar este delta L, que al final es lo que queremos conocer, para así saber cuánto es lo que podemos mover nuestra barrita. Entonces acá vamos a limpiar un poquito este resultado. Aquí me equivoqué y era mg cuartos, no mg medios. Entonces tengo L sextos más delta L cuartos menos L sextos menos delta L. Y me queda L sextos menos L sextos por un lado, y por el otro me queda delta L cuartos. Y los L sextos se me van, entonces esto me queda igualado a 0. Entonces al final delta L sería 0, no lo puedo mover. A mí acá en verdad me dio otro valor para delta L cuando lo desarrollé, así que no sé si tengo un error aquí o en cuando lo desarrollé yo aparte. Así que porfa revísenlo, me avisan si tengo un error o si no, lo vemos en la ayudantía todos juntos. Vamos a ver ahora el problema 2. El problema 2 es un problema muy largo.
Es bastante difícil, pero vamos a intentar simplificarlo acá. Si es que las cosas no quedan claras, recuerden que siempre lo podemos resolver en la ayudantía, resolver todas sus dudas. Tenemos un cilindro que está apoyado en el suelo y tiene arriba una barrita. Ya desde donde se apoya el cilindro, la barra sobre el cilindro hasta el suelo hay una distancia de. Hay un coeficiente de roce para el cilindro con el suelo, un coeficiente de roce para la barra con el suelo y un coeficiente entre la barra y el cilindro. ¿Ya? Bueno, esto me da un ángulo alfa y no conocemos alfa nuevamente. Acá no sé si vamos a tener la suerte del otro problema en que se van las, las cosas en funciones de alfa, así que lo vamos a calcular. Acá si yo tiro dos radios hasta los bordes, voy a formar un ángulo recto con cada una de las líneas tangentes a mi circunferencia, es una propiedad de la circunferencia. Entonces si yo tiro una línea desde el centro hasta el borde, voy a tener dos triángulos rectángulos iguales. Entonces gracias a esto puedo calcular la tangente del ángulo alfa de esta manera, y así del ángulo alfa medio, y así conocer el ángulo, cuánto vale el ángulo alfa. Entonces, nuevamente lo primero que hacemos en los problemas va a ser un DCL. En este caso hacemos un DCL para el cilindro y uno para la barra. Primero para el cilindro voy a notar que tengo dos fuerzas normales actuando sobre él. Una que es con el suelo, entonces se le vamos a poner N1, perdón. Y vamos a tener la fuerza de roce, ya que le voy a poner R1. Ya, y vamos a tener la fuerza normal, que le voy a poner acá N3. Y otra fuerza de roce, que es la que tiene con la barra, ¿verdad? Y además vamos a tener la fuerza peso del propio cilindro. Acá para descomponer las fuerzas vamos a usar dos ejes, el eje X y el eje Y, como un eje horizontal y uno vertical. Así de simple, y el torque lo vamos a medir con respecto al centro. Ya como las fuerzas normales N1 y N3 se dirigen hacia el centro, hacia mi pivote, esas fuerzas no ejercen torque. Ya, entonces solamente vamos a tener el torque que ejerce la fuerza R1 y el torque que ejerce la fuerza R3. Entonces vamos a tener R cruz R1 menos R cruz R3, porque cada uno hace girar el cilindro en sentidos contrarios. Todo eso igualado a cero, porque recordemos que estamos en equilibrio estático. La sumatoria de fuerzas en el eje X, para ver, tenemos que ver cómo se descompondrían las fuerzas. Entonces nuevamente, igual que en el problema anterior, me voy a dibujar los ejes. Ya un eje vertical, un horizontal y uno corridito en un ángulo alfa. Entonces acá podemos descomponer las fuerzas, las mismas fuerzas que escribimos, las ponemos todas en un mismo punto. Acuérdense que podemos hacer eso gracias al centro de masa. Entonces ponemos todas las fuerzas, en este caso la fuerza normal, R1, MG y R3 y N3. Y las descomponemos según como queramos. Acá en este caso vamos a ver las fuerzas que están en el eje X para poder escribirla en nuestra sumatoria de fuerza. Entonces acá terminamos de dibujar la última fuerza y nuevamente usamos el truquito de los ángulos, ¿verdad? Entonces tenemos que en el eje X vamos a tener la fuerza R1, vamos a tener N3 por el seno de alfa, más la fuerza R3 por el coseno de alfa, y todo eso va igualado a cero, porque acordémonos que estamos en equilibrio. Y ahora vamos a la sumatoria de fuerza en el eje Y, donde vamos a tener N1 menos MG menos N3 coseno de alfa y menos R3 seno de alfa, todo eso igualado a cero. Ya esto le vamos a poner número a cada una de las ecuaciones para después, cuando desarrollemos, poder usarlas de forma más fácil. 1, 2 y 3. Entonces ahora hacemos nuevamente un DCL, pero para la barra. Y hacemos exactamente lo mismo, dibujamos la fuerza en nuestro sistema extendido para poder hacer la sumatoria de torque, verlo con más claridad, y después para la sumatoria de fuerzas vamos a escribir todas las fuerzas en un punto, ¿ya? Pero acá las ponemos a lo largo de toda la barra.
Ya vamos a poner el pivote, en este caso, en ese punto donde se apoya. En general los pivotes los ponemos en puntos estratégicos, desde donde medimos el torque. Ya, para que se vayan la mayor cantidad de fuerzas normales, la verdad, ese es como el gran truco. Y escribimos el torque como productos cruces. Y nuevamente acá voy a hacer mis ejes para poder descomponer, ¿cierto? Para ver cuánto me va a dar el producto cruz. Acuérdense, nuevamente lo voy a repetir, que necesitamos las componentes de las fuerzas que sean perpendiculares al eje de torsión, ¿verdad? Al brazo de torsión, perdón. Entonces en este caso vamos a tener la fuerza N2 actuando y voy a dibujar todas las fuerzas como siempre. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas acá en el eje X. En este caso voy a tener menos R3 coseno de alfa menos R2 más N3 seno de alfa igual a 0. Recuerden que si tienen problemas para descomponer las fuerzas, veámoslo en la ayudantía. No tengan miedo a preguntar esas cosas, porque es mejor que les quede claro ahora antes que sigan con la duda más adelante. Ya, y hacemos la descomposición de fuerzas en el eje Y también. Ya, a estas ecuaciones también les voy a poner numerito. Estas van a ser la 4, perdón. Ecuación 4, 5 y 6. Ya, y además de toda esta información que tengo aquí, de estas 6 ecuaciones, 6 largas ecuaciones, tengo una forma de saber cuánto vale la fuerza que ejerce el roce, ¿verdad? A estas que le pusimos R1, R2 y R3 en función de las fuerzas normales con el roce estático, ya que van a ser de esta forma. Ya, entonces ahora vamos a reescribir la ecuación para el torque con esta información para las fuerzas de roce. Entonces acá vamos a reescribir la ecuación 4, ¿ya? Y acuérdense de ver que sean las componentes que son perpendiculares. En este caso la fuerza peso yo la voy a tener que descomponer tal que me quede perpendicular a mi brazo de torsión. Ya en el caso de N3, como ya es perpendicular, no es necesario ninguna descomposición. Entonces de acá puedo despejar N3 y así conozco cuánto vale R3 de paseta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la ecuación de torque, la ecuación 1. Ya en este caso, como van a ser las fuerzas de roce, son tangentes a mi esfera y tenemos que el bracito es el radio. El producto cruz entre ambas va a ser 1 siempre. Entonces no necesitamos descomponerla. ¿Por qué? Porque el brazo es perpendicular a la fuerza. Entonces simplemente me queda R1 por R menos R3 por R. Se me van las R y me queda que R1 va a ser igual a R3. ¿Ya? Y con esta información podemos reemplazar en otra de mis ecuaciones para seguir despejando de a poquito cada una de las incógnitas. Acuérdense que lo que queremos saber en este problema son los coeficientes de roce estático, ¿ya? Entonces para eso necesitamos conocer cuánto vale R1, 2 y 3 y N1, 2 y 3. Entonces ahora usamos la ecuación 2, reemplazamos todo lo que conocemos y resolvemos algebraicamente. Ya este paso se va a repetir una y otra vez porque ahora viene la parte delantera del problema, que es hacer la parte algebraica, ¿ya? Pero es básicamente reemplazar un resultado en las ecuaciones que nos dimos al principio de las 6 ecuaciones. Entonces ahora nuevamente reemplazamos R3 y N3 en la ecuación 3, que era la ecuación en el eje Y de fuerzas para el cilindro. Ya voy a tener N1 menos mg menos m pequeña g por L coseno cuadrado de alfa dividido en 2D menos L por mg por seno cuadrado dividido en 2D por 1 más coseno de alfa igual a 0
Y de acá despejo N1. Y me queda este corcho horrible. Y nuevamente repetimos lo que les decía hace un ratito, repetimos todo este proceso para el resto de las ecuaciones. Ahora vamos a usar la ecuación 5, que era la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje X para la barra. Reemplazamos todo lo que conocemos en esa ecuación. Y de acá, de esta ecuación, lo que puedo despejar va a ser R2. ¿Ya? Y así poder despejar después de la otra ecuación. Tengo R2, entonces después puedo despejar N2. Y así conocer cuánto vale mu sub 2. Entonces acá vamos a reemplazar de las ecuaciones anteriores en la ecuación 6. Acá me equivoqué en escribir arriba y era que quería despejar N2, ¿ya? Y con eso sé que mu sub 1 es R1 dividido en N sub 1 y mu sub 2 es R2 dividido en N2. Y podemos reemplazar todo.